Bueno, mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga nuevamente. Un saludo muy especial para todas las personas nuevamente. Un saludo para todas las personas que se han conectado. Tenemos un tema muy hermoso el día de hoy. Un tema que yo sé que en algún momento nosotros todos hemos pensado en ese tema y hemos pensado muchas cosas. Y no solamente las hemos pensado, sino que las hemos anhelado en nuestro corazón, ¿verdad? Que son las bodas con nuestro Señor Jesucristo. De ese es el tema, es lo que se trata el día de hoy, la prédica. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que representa las bodas del Cordero, las bodas con nuestro Señor Jesucristo, quién es nuestro Señor Jesucristo, cuándo se van a presentar esas bodas, en qué momento se van a dar, quiénes son los invitados a esas bodas, ¿verdad? Importantísimo eso, mis hermanos. Yo creo que eso es la base de nuestra prédica el día de hoy, saber principalmente quiénes son los invitados a esas bodas, quiénes son los convidados, ¿verdad? ¿Quiénes son los convidados? Porque, como dice la palabra de Dios, muchos fueron convidados, pero despreciaron la invitación del Señor, ¿verdad? No lo reconocieron, no les interesó. Entonces el Señor compartió esta invitación a muchas otras personas. Veamos en la palabra de Dios, mis hermanos, qué nos dice el Señor referente a esta escritura, qué nos dice el Señor referente a las bodas con nuestro Señor Jesucristo. Y dejamos que sea Él el que nos hable en nuestro corazón, ¿verdad? Como les decía en la oración, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos las escrituras, no estamos leyendo cualquier cosa, hermano, no estamos leyendo un libro cualquiera, no son palabras, no es un periódico, no es algo similar. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, mis hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, las escrituras, es Dios hablando a nuestros oídos, mis hermanos. Es Dios hablando a nuestros oídos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos ese ejercicio diario, ¿verdad? Tengamos el ejercicio diario, mis hermanos, no solamente de la oración, porque la oración es súper importante porque es una comunicación directa con el Señor, sino que también vayamos a la Escritura para que Él nos hable, porque nosotros le estamos hablando a Él en la oración, pero Él nos habla a nosotros por medio de las Escrituras, ¿verdad? Él nos habla aquí, Él nos dice palabra al oído, Él nos susurra al oído con esta Escritura. Entonces, por eso la prédica de nosotros, hablo por los pastores y personalmente, nos nos preocupamos muchísimo porque la enseñanza sea totalmente bíblica, ¿verdad? Sea totalmente basada en la palabra de Dios, en las escrituras, porque es Dios hablando por nosotros. No son palabras mías, sino palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vienen a nuestra vida. Entonces, vayamos a la palabra y miremos a ver qué nos dice Jesucristo acerca de las bodas con Él, ¿verdad? Dice Mateo 22, vamos a leer desde el 1 en adelante. Mateo 22. Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. El Señor Jesús nos hace una relación acá, nos cita a nosotros, nos trae a nosotros una enseñanza, y el título de esa enseñanza, por supuesto que siempre los títulos son puestos por los hombres, ¿verdad? Hay un título acá y dice Parábola de las fiestas de bodas, ¿verdad? Entonces vamos a leer desde el versículo 1, dice así en adelante. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, recordemos que nuestro Señor Jesucristo siempre hablaba en parábolas, ¿verdad? Siempre hablaba en misterios, siempre hablaba en, en, en alegorías, ¿verdad? Hablaba todos esos misterios que están ocultos ahí, siempre los hablaba en parábolas. ¿Cuál era la razón principal de que el Señor Jesucristo nos hablaba a nosotros en parábolas? Porque solamente a los hijos, solamente a los que estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo, los que nos preocupamos por nuestro Señor Jesús, por entender y por conocer, el Señor les revela esos misterios que están ahí en parábolas, ¿verdad? Pero hay muchas personas que simplemente leen y leen y leen, o como por ejemplo el caso que vamos a ver ahora, acerca de los judíos, acerca de muchas personas que piensan que por seguir una tradición, pues simplemente van a ser salvos, ¿verdad? Ya, nos ganamos la salvación porque pues estamos cumpliendo con eso. No, el entendimiento de la palabra, el Señor lo da a sus hijos, aquellos que realmente se interesan. Podemos ver en las escrituras
En muchas ocasiones el Señor nos hace una referencia cuando siempre que da una parábola, dice que se acercaron sus discípulos y a esos discípulos es a los cuales el Señor les explica la parábola, ¿verdad? Les explica cuál es el misterio, cuál es el verdadero mensaje que está allí en las parábolas. Entonces, esa es la razón principal por la cual el Señor hablaba en parábolas, porque no todo el mundo, la palabra de Dios no es para todo el mundo. El entendimiento de la palabra de Dios no es para todo el mundo, es para unos privilegiados del Señor, ¿verdad? Entonces, ahora no quiero decir que de pronto el Señor está haciendo acepción de personas, no. La enseñanza es para todos, ¿verdad? Pero solo en nuestro corazón está el hecho de podernos acercar. Cuando nosotros nos acercamos al Señor es cuando el Señor nos revela sus misterios. Amén. Pero la enseñanza está para todos. Entonces dice la palabra de Dios ahí, parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, así han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿Verdad? Hay una invitación importante acá. Dice la palabra en versículo 5, mas ellos sin hacer caso, ¿verdad? Sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros llamando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y envió sus ejércitos, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Las bodas, ahí están las bodas, hermanos. A la verdad el Señor ya preparó la fiesta. Que algunos no, la hayan despreciado es otra cosa, pero las fiestas van o sí, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo y ahorita vamos a explicar. Mas los que fueron convidados no eran dignos, dice la palabra de Dios. Los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Entonces, hermosa parábola que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Yo quisiera saber si de pronto algún hermanito que piensa acerca de esta parábola. ¿Alguien quisiera de pronto abrir su micrófono y compartir qué entendió usted de esta parábola? ¿Alguien quiere de pronto compartirnos acerca del entendimiento de esta parábola? ¿Alguien? De pronto en su corazón está decir, yo entiendo esto, pastor, aquí, ¿qué está pasando? ¿No? Pastor, Señora. pues, o sea, en la palabra, entiendo en la palabra del Señor Jesús que cuando Él habla desde el principio es cuando desde el principio Él comenzó a hacer todo, ¿no? O sea, los cielos, todo. Y cuando Él dice que, Señor Jesús dice que invitó para sus bodas, pero no querían venir, es las mismas personas, o sea, al principio el Señor todo era luz, pero nosotros mismos, no sé cómo referirme ahí, desde el principio dice el Señor Jesús que hemos sido malos. Ajá. Entonces, como que no, o sea, como que a pesar, o sea, pienso yo, por decir algo que yo me enredo ahí, me enredo porque me emociono. Tranquila, mi hermana.
Pero entonces, yo lo que pienso, o sea, yo lo que pienso no, en la palabra del Señor, lo que nos quiere decir es de que cuando Él invita y no vienen, son las personas a las que el Señor llama, o sea, a veces llama o les dice su palabra, pero son personas que no entienden del Señor, o sea, de que prepararnos para la boda del Señor y estar vestidos es cumplir sus mandamientos y sus leyes para cuando nos vamos al banquete, porque ya está hecho las bodas. Cuando vamos, entonces Él nos puede o sea, nosotros entraríamos limpios porque hemos sido misericordiosos, hemos cumplido sus leyes, sus mandamientos y lo hemos amado al Señor Jesús sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, cuando Él dice que no, o sea, ahí lo que no entiendo es cómo hizo esa persona para entrar, porque pues sí, o sea, la persona que habla aquí en la palabra, el Señor dice que había una persona que entró sin estar vestido de bodas. Me imagino yo que esa persona que entró sin estar vestido era porque estaba lleno de muchos pecados y nunca se había arrepentido. Ajá. O sea, no reconoce, es lo que yo entiendo, pastor. Y por eso el Señor dice que lo saca, porque las personas que no conocen realmente al Señor Jesús y no saben, o sea, no admiten, no, ¿cómo se dice? Como que no aceptan que el Señor es un solo Dios, ¿sí? Entonces no están, porque hay muchas personas que están en el mundo pensando que hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo y oran a un Dios que no es verdadero. O sea, sí, el Dios verdadero es el Señor Jesús, que es desde el principio. Ajá. ¿Ya, mi hermana? Bueno, el Señor Jesucristo me la bendiga. Muchas gracias por su aporte, muchas gracias por compartirnos su entendimiento. Bueno, vayamos a la escritura y vamos a mirar un poco acerca de también por qué se refiere a esta persona que estaba allí, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar un poquito acerca de la parábola. Me gusta poder saber en qué punto estamos con respecto a la enseñanza. Y me parece muy importante que mi hermana nos comparta el hecho de que había allí un hombre que estaba vestido de boda, ¿verdad? Pero pues, sin embargo, el Señor le dijo, atarle de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Eso lo vamos a ver. También importante lo que dice mi hermana, por ejemplo, que el hombre desde el principio siempre ha sido malo, ¿verdad? Miremos lo que dice la Escritura. Vayamos a Génesis 6, al capítulo 6, Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Miremos lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice así de esta manera, Génesis 6:5 dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era solamente el mal. Esos eran los pensamientos del hombre desde la creación, hermanos, desde el principio. Entonces, definitivamente, claro, hay unos convidados. El Señor les ha dado unas promesas. El Señor nos ha dado siempre a través de la historia de la humanidad. El Señor nos ha dado un pacto, nos ha dado unas promesas, nos ha mandado profetas, nos ha mandado para que nosotros miremos la verdad de lo que Él nos ha prometido, ¿verdad? Y ahí dando testimonio de todas estas cosas. Pero, como dice la palabra de Dios, el hombre siempre ha querido apartarse de Dios, siempre ha querido seguir sus propias concupiscencias, siempre ha querido andar en su pecado. Los pensamientos siempre han sido de continuo, solamente el mal, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, miremos un poquito más acerca de la escritura. Vayamos aquí, comencemos de nuevo, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2. Dice expresamente, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que analizar, ¿cierto? Es esa alegoría, ¿cierto? Esa símil o esa semejanza que el Señor hace del reino de los cielos, ¿verdad? Con esa fiesta de bodas. Porque Él dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo unas fiestas. ¿Quién será ese rey entonces? Si no es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro rey. Ya vimos también un estudio que el Señor nos dio la oportunidad de compartir, una enseñanza muy bonita que el Señor nos ha brindado y conocemos quién es nuestro rey, ¿verdad? ¿Quién es el rey que ha estado siempre desde antes de la humanidad? Cuando anduvo aquí en la tierra vimos que él tenía el derecho legal al trono.
vimos también quién es el que ha estado allá en el cielo, ¿verdad? Allá en el libro de Apocalipsis también lo vimos, cuando todas las multitudes alaban y glorifican a Dios. ¿Quién era ese Jesús al cual, quién era ese Jesús al cual, quién era ese rey por el cual nos dice claramente en las Sagradas Escrituras que era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él lo dice claramente. La revelación, el libro de Apocalipsis lo dice, la revelación de Jesucristo. Y nos nombra a nosotros toda nos da a nosotros toda esa información de quién es ese rey, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo y Él hace una semejanza, Él hace una similitud a aquello que son las fiestas de boda, aquello que nosotros vamos a anhelar o que estamos anhelando de cierta manera poder llegar a esas bodas, ¿verdad? Porque una cosa muy diferente es nosotros escuchar el llamado, ¿verdad? Pero una cosa muy diferente es poderme sentar a la mesa, ¿cierto? Ser digno de sentarme a la mesa en esa cena con el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios que envió siervos a llamar a los convidados a las bodas, ¿cierto? ¿Qué será eso que dice el Señor que ha llamado, mandó a sus siervos? Porque desde el principio podemos ver que en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios nos dice que el Señor siempre ha enviado sus profetas, sus siervos, a hablar las maravillas de Él, ¿verdad? A hablar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre desde el principio de la humanidad siempre ha desechado la palabra. Recordemos el pacto que el Señor hizo en algún momento con la humanidad, con los hijos, con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel desechó la palabra, ¿verdad? El pueblo desechó la palabra por completamente, y podemos ver entonces cuando el Señor dice la palabra que los desechó, ¿verdad? Él desechó a ese pueblo. ¿Por qué? Recordemos que la palabra de Dios también hace una similitud a nosotros también, de que Él es ese novio, ¿verdad? De que Él es ese esposo y nosotros somos la esposa. Por eso va a haber una fiesta de bodas. En el momento en que nosotros lleguemos a morar con el Señor, va a haber esa fiesta de bodas con el Señor. Va a haber esa gran fiesta que el Señor va a hacer cuando se una la iglesia, los hijos de Dios con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que es definitivamente que los que fueron convidados a las bodas, a los cuales el Señor les dio las promesas, ¿verdad? Les dio el culto, las promesas, les mandó los profetas para que le hablaran y ellos desecharon la palabra de Dios. Miremos lo que dice, por ejemplo, el libro de Romanos en el capítulo 9. ¿Qué dice Romanos 9, 1, 8? A mí me gusta mucho leer este versículo, ya lo hemos leído en varias ocasiones, pero siempre, me gusta traerlo, siempre me gusta citarlo porque es una revelación tremenda, mis hermanos, es una revelación muy hermosa, es algo que me ha tocado a mí en mi corazón, y siempre que la leemos siempre trae algo nuevo, siempre trae algo, una enseñanza diferente, siempre lo podemos ver de diferentes puntos de vista. Entonces, hermosa la palabra, y siempre que lo podamos leer, pues es el Señor hablando en nuestros oídos, como les dije en este momento. Romanos 9, dice desde el versículo 1, dice así: verdad digo en Cristo. ¿Quién está hablando acá? Acá está hablando nuestro Señor Jesucristo por medio o por boca del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él fue el que escribió la carta a los romanos. Entonces dice la palabra de Dios así: verdad digo en Cristo, no miento, dice, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Quiere decir que Pablo estaba declarando que efectivamente él estaba diciendo la verdad y que estaba consciente, que estaba en plena conciencia de su entendimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Y dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿A qué se está refiriendo Pablo acá? ¿O a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Recordemos que Pablo era de la tribu de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, él venía con todas las tradiciones, él venía con él tenía pleno conocimiento de los pactos, él tenía pleno conocimiento de toda la escritura, de todo lo que el Señor había hablado en algún momento, ¿verdad? Porque aquí mismo lo dice la palabra también que él era de la tribu de Benjamín, más específicamente de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Por lo tanto, él era un israelita, ¿verdad? Entonces, bueno, dice la palabra de Dios que son israelitas de los cuales son la adopción.
dice que esos parientes que él tenía según la carne son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, y ¿qué más dice? Las promesas, dice la palabra de Dios. Todos estos israelitas, todos estos que estamos hablando, todos aquellos que fueron convidados, como dice la palabra de Dios, pero que estos no quisieron venir, dice la palabra de Dios, están aquí. Son estos, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios también, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Ve? Porque recordemos que el Señor también tiene un linaje de allí, ¿verdad? Tiene un linaje de la casa de Judá, ¿verdad? Y entonces dice, el cual, miren lo importante, y por eso es la razón principal por la cual a mí me gusta tanto leer este pasaje, hermanos. Porque dice, según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? Dice, el cual es Dios, mis hermanos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Ve? Entonces, con respecto a los, por ejemplo, las personas que creen en tres dioses, por ejemplo, creen en un Padre, en un Hijo, en el Espíritu Santo, que creen en muchas otras cosas, mis hermanos, la verdad yo no sé qué tengan que decir acerca de este pasaje, porque para mí es un pasaje tan contundente en la palabra de Dios, en la cual me está diciendo a mí claramente que el Señor Jesús es Dios, ¿verdad? Es el Cristo, es el cual, o sea, aquí no hay un lugar a ambigüedades, aquí no hay lugar a dudas, aquí no hay lugar a pensar de que es que el Padre y el Hijo, es que como muchas veces se ha mal traducido en las escrituras, ¿verdad? No, aquí no hay una mala traducción, aquí lo que hay es una muy buena traducción, ¿verdad? De la verdad escrita en la palabra de Dios. Y nos dice a nosotros claramente eso, que el Señor Jesucristo, el cual es Cristo, ¿cierto? Es Dios, dice la palabra de Dios. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, ¿verdad? Porque para ellos eran las promesas y el culto de las promesas y todo la promulgación de la ley. Pero entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Verdad? ¿Qué pasó allí? Fue que la palabra de Dios falló en algún momento porque, dice la palabra, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿verdad? No todo el que se dice, no todo, a ver, no todo el que está allí en Israel, ¿verdad? Ya hemos hablado varias veces acerca de eso, pero no todos los que están allí en Israel, pues son israelitas, porque el israelita realmente es el que viene del linaje de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver que allí nunca fue aceptado nuestro Señor, ¿verdad? Muchos creyeron cuando Él vino a Israel, ¿cierto? A su pueblo, muchos creyeron en Él, muchos se convirtieron, ¿verdad? Muchos fueron sirvientes, muchos fueron personas que creyeron en el Señor, que le sirvieron al Señor, pero muchos otros no. Y lo podemos ver en la escritura, fariseos, hipócritas, escribas, ¿cómo les llamaba más el Señor? ¿Mm? Fariseos, hipócritas, de todo les decía el Señor. ¿Por qué? Porque nunca le creyeron. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Juan 10? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Le dijeron al Señor, todos rodeando ahí, fariseos, hipócritas, escribas, todos esos ahí, llenos de tradiciones y de tradiciones y de falsas doctrinas y de todas esas cosas y de falso entendimiento, preguntándole al Señor, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, dínoslo ya. Y el Señor le dijo, pero ya se los dije y no me creísteis. Leámoslo, ahí está, Juan 10. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 10, 22. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, dice. Pero una respuesta clara de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. No creéis, ya se los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará en mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la
de la mano de mi Padre. Yo, el Señor Jesús, uno soy. Así dice el original, mis hermanos. Yo, el Padre, dice, Eimi soy. Eimi es un pronombre personal que significa yo. Entonces, en el original, en la traducción del griego, usted lo puede leer claramente. Dice, yo, el Padre, uno soy, dice la palabra de Dios. Entonces, son detalles que nosotros tenemos que analizar, tenemos que mirar ahí, porque han habido muchas malas traducciones. Ya le hemos hablado varias veces y cuando nosotros vamos a la traducción del griego, ¿cierto? En el idioma en que se fue, el original en que le fue escrito, pues podemos ver que esa palabra no dice uno somos, no, yo y el Padre uno somos, no, yo el Padre uno soy, dice la palabra. ¿Ve? Entonces, aquí lo dice, lo dijo claramente, y también el Señor, bueno, el Señor también dice, nos da a nosotros la claridad también de por qué no pueden entender esta escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Primero porque hay un orgullo muy grande en sus corazones, ¿verdad? Porque ¿cómo iban a creer que el hijo del carpintero iba a ser el Dios todopoderoso, verdad? Entonces hay un orgullo muy grande en la gente hoy en día para no recibir con humildad la enseñanza, para no predisponerse a recibir corrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas cosas hemos tenido que pasar en nuestra vida y nosotros tenemos que corregir nuestra vida, tenemos que corregir las cosas, sobre todo hablando en cuestión de doctrina, nosotros tenemos que corregir todo aquello que nosotros en algún momento se nos ha enseñado, pero por medio de la investigación, por medio de la enseñanza, por medio del estudio en la palabra, por medio de la ciencia, ¿cierto? Que el Señor ha puesto en nosotros, porque recordemos que la ciencia, no estoy hablando de la ciencia del mundo, ¿verdad? Porque la ciencia es vana, pero la verdadera ciencia de Dios me lleva a mí a nuevos conocimientos, a investigación, a nuevos métodos de investigación de la palabra de Dios, de conocer su nombre. Esa es la verdadera ciencia, la cual me lleva a mí al conocimiento de Dios. ¿Ve? Entonces, eso para que tengamos en cuenta, mis hermanos, que siempre ha habido un solo Dios. En nuestro Señor Jesucristo es un solo Dios. Ahí lo dice perfectamente, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos acá. Dice, estábamos en Romanos 9. Entonces dice, esto, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. ¿Ve lo que les estoy hablando? Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ve? Entonces, no simplemente hace falta pertenecer al pueblo de Israel, no simplemente hace falta tener un linaje de allí, de ese pueblo que está allí, en ese pueblo físico, ¿verdad? Esa Jerusalén, ese pueblo de Israel que está allí. No, de eso no está hablando la palabra de Dios, sino que son hijos los que son linaje de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que realmente conocen a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque como lo decía él ahí en la palabra, ¿por qué no puedes oír mi voz? Porque no sois de mis ovejas, dice el Señor. Mis ovejas yo las tengo en mi mano y nadie me las arrebatará de mi mano. Dice, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Dice, haciendo referencia a que nadie se las iba a arrebatar de él mismo, ¿verdad? Entonces, eso a nosotros que nos quede claro, que realmente el Señor les dio unas promesas, les dio un pacto, les dio un culto, ¿cierto? Les dio la promulgación de la ley, pero ellos desecharon todas estas cosas. A ellos fueron los convidados, ¿verdad? Estos fueron los convidados, aquellos que en algún momento conocieron de la Escritura, pero que definitivamente la desecharon, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, por ejemplo, ahí en Romanos 9:25, ahí más adelantico, 9:25, 26, también dice así de esta manera. Romanos 9:25, 26. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Ven? Entonces, importante que nosotros tengamos presente esas cosas, mis hermanos, porque definitivamente para poder entender la parábola, nosotros necesitamos saber y entender primeramente de quién es que el Señor está hablando en este momento, de quiénes son aquellos que desecharon la invitación de nuestro Señor Jesucristo, quiénes fueron los convidados, pero que definitivamente
desecharon la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros traemos esa enseñanza a la vida cotidiana de nosotros, pues yo les pido que recibamos la palabra de la mejor manera, ¿verdad? Porque cuando nosotros aplicamos eso a nuestra vida, nosotros tenemos que hacer un análisis y tenemos que mirarnos por dentro, tenemos que ser bien analíticos con lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, porque ¿qué diferencia habría entre el pueblo judío o los fariseos que despreciaron al Señor en algún momento, ¿verdad? Que no lo reconocieron en algún momento, y aquello que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿verdad? ¿Será que lo que nosotros estamos haciendo en este momento está dando gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo? ¿O por alguna razón lo estamos despreciando, lo estamos abofeteando, lo estamos deshonrando con nuestras acciones? ¿Será que nosotros de verdad estamos caminando rectos en el Señor? ¿Ve? Porque entonces no habría ninguna diferencia, mis hermanos, entre los que lo negaron en algún momento, ¿verdad? Entre los que lo abofetearon en algún momento y nosotros que seguimos, que nosotros que ya lo conocemos, pero aún seguimos nosotros en nuestra vida pasada, aún seguimos cometiendo pecado, aún seguimos en iniquidad, aún no hemos limpiado nuestro corazón, ¿verdad? Aún seguimos en mentira, mis hermanos, aún seguimos nosotros andando en todas estas cosas y nuestra vida aún no ha cambiado, aún no ha habido un nuevo nacimiento en nuestra vida, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, pongámonos la mano en el pecho, pongámonos la mano en el corazón y de verdad nosotros analicemos si de verdad yo soy digno en este momento de que mi Señor me llame a esas bodas, de que esa invitación se alargue a mí, de que esa invitación alcance mi presencia, alcance a llegarme de cierta manera esa invitación, esa invitación que el Señor está haciendo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios también. Dice, en el versículo 8 de Mateo 22:8 dice, entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Será que nosotros en este momento somos dignos? Porque la palabra de Dios dice en el versículo 9 también así, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a los que hallaron juntamente buenos y malos, ¿verdad? Porque finalmente el Señor es el que me cambia a mí, ¿verdad? El Señor me da a mí una vestimenta, el Señor me da a mí una vestimenta de santidad. ¿Será que de verdad esa vestimenta que yo tengo en este momento, será que está limpia, mis hermanos? ¿Será que esta vestimenta para poder estar preparado para esas fiestas está limpia, está acorde con lo que nuestro Señor Jesucristo me habla a mí en la palabra? ¿Que yo debo estar preparado para esas fiestas? ¿Será que yo estoy preparado, estoy vestido perfectamente para esas bodas? Porque no se trata del vestido físico, ¿verdad? No se trata de ponerme en smoking, no se trata de ponerme en saco y corbata. Esas cosas son físicas, esas cosas son materiales, son cosas terrenales, hermano. Aquí estamos hablando de algo más espiritual, aquí estamos hablando de algo más profundo. ¿Ve? ¿Será que mi interior, será que mi espíritu realmente es un espíritu limpio, que es un espíritu que está vestido de santidad para mi Señor? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? Preguntémonos cada uno de nosotros ahí donde estamos. Preguntémonos si realmente nosotros estamos, estamos dignos para llegar a estas fiestas, ¿verdad? Miremos lo que dice la palabra de Dios, Romanos 9:30. La palabra de Dios, como les leía ahorita, dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, ¿verdad? A cuantos halléis. ¿Qué quiere decir eso? Porque si los israelitas, que para ellos fueron el culto, el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, la desecharon todo eso, entonces el Señor se vuelve a los gentiles, ¿verdad? El Señor se vuelve a todos aquellos que no tenemos un linaje, ¿cierto? De la carne de Israel, pero que de alguna razón somos linaje de nuestro Señor Jesucristo. Somos ahí esos que estamos entre los gentiles, ¿verdad? Esa fue la razón principal por la cual el Señor
le dio ese hermoso ministerio a Pablo, al apóstol Pablo, le dio un ministerio muy hermoso para que fuera y predicara la verdad de Cristo, la verdad de quién es el Señor, porque como decía aquí mismo por misma boca escrito por Pablo, Cristo es Dios sobre todas las cosas, hermano. Esa es la verdad que predicaba Pablo. Pablo no predicaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano. Pablo predicaba al Dios verdadero. Que se tradujeron mal las cosas es otra cosa, que hubo una mala interpretación de los escribas y para poder acomodar su doctrina trinitaria, ¿cierto? Que traían del catolicismo y todas esas cosas, pues es diferente, ¿cierto? Pero el misterio oculto que está ahí, como hablaba Pablo, ¿cierto? Hay un misterio ahí. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo es Dios, ¿cierto? Ese es el misterio, esa es la verdad, que nuestro Señor Jesucristo es el mismísimo Dios, que vino, se hizo carne. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 9:30? 9:33, leamos precisamente. Dice, ¿qué pues diremos? Hay una pregunta, ¿no? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, aquellos que no estábamos pensando en las fiestas, ¿verdad? Aquellos que no habíamos pensado en entrar a esas fiestas, que ni siquiera nos había pasado por la cabeza, pues hemos alcanzado invitación, ¿verdad? Hemos alcanzado invitación de nuestro Señor Jesucristo para participar de esa hermosa celebración. Dice que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. La justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque lo que le estaba diciendo, por ejemplo, lo que decía el versículo de Juan. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, pues ya los he dicho y no me creéis, dice el Señor. ¿Qué nos quiere decir eso en la Escritura? Que definitivamente ellos desecharon la palabra de Dios, desecharon la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque ellos pensaban, de cierta manera, que la salvación era por obras, por cumplir la ley, ¿cierto? Por cumplir la ley y hacer obras de justicia, hacer obras en la ley, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en el versículo 32. En el 31 dice, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? La misma palabra nos cuestiona, ¿verdad? Y la misma palabra nos responde, dice, porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley. Dice, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Ve? Tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacían, lo hacían pensando que ellos iban a ser salvos. No lo hacían por fe. ¿Por qué, por qué les digo por fe, mis hermanos? Porque la fe es nuestro Señor Jesucristo. La fe, donde dice en Hebreos 11 que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros aplicamos eso a nuestra vida, cuando nosotros le leemos con entendimiento, podemos ver que la fe es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestra fe. Todo se basa en fe, todo se basa en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Pastor, por eso ¿dónde ellos, está Hebreos qué? ¿Hebreos qué? Perdón. Hebreos 11:1, mi hermano. Entonces, 11:1. por eso, sí, señora. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, porque iban tras ella no por fe, porque no significa que nosotros no debamos cumplir la ley. Por supuesto, mis hermanos, por supuesto que nosotros debemos cumplir con las obras de la ley. Es decir, nosotros debemos cumplir con todo lo establecido en la ley de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una diferencia muy grande, mis hermanos, entre ellos que hacían eso y nosotros que tenemos que hacerlo ahora, porque nosotros lo hacemos por fe en el Señor Jesús. ¿Ve? Es por fe, mis hermanos, que nosotros cumplimos con la Escritura, que nosotros cumplimos con la ley y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, agradando y queriendo siempre honrar a nuestro Señor. Es la diferencia, porque ellos lo negaron, ellos también cumplieron. Y de hecho, muchos de ellos cumplían con la ley, pero no cumplieron con lo importante de la ley, que era la fe. ¿Ve? Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente Pastor, eso. Señora, hola mi vida. hola amor. O sea que la fe
es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros cumplimos los mandamientos solamente cuando tenemos el Señor Jesucristo morando en nuestra vida, porque definitivamente sin Él no los vamos a poder cumplir. Apartados de Él, pues nuestro pecado nos va a llevar siempre en contra de los mandamientos de nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, mi vida. Muchas gracias por tu aporte. Sí, así es. Así es, definitivamente, mis hermanos, como dice mi esposa, nosotros sin fe no podemos agradar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por fe, ¿verdad? Porque es Él el que nos da a nosotros, el que nos redarguye a nosotros, el que nos lleva a nosotros a cumplir con sus mandamientos. Y cada paso que nosotros damos en nuestra vida le damos la gloria a Él. Cada cosa que nosotros hacemos es para agradar a Él, ¿verdad? Para agradarlo a Él siempre, ¿verdad? Es por eso que muchas, que por ejemplo, esta persona que no estaba vestida de bodas, ¿cierto? Muy seguramente cumplía con los mandamientos y cumplía con muchas de las cosas, pero no tenía fe, ¿ve? No tenía fe, no tuvo fe durante su estadía acá en la tierra, ¿verdad? Porque solamente la fe nos lleva a nosotros por el camino del Señor, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice claramente, en el versículo 33, dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Ve? Entonces, ya nosotros sabemos perfectamente quién es la roca, ¿verdad? ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra de Dios allá en 1 Corintios? 1 Corintios 10:4. Alguien que nos lo pueda leer, por favor, y otra persona que me lea Hechos 4:11, para que entendamos nosotros y tengamos la certeza de lo que nosotros estamos hablando acá. Porque es que la fe sin obras es muerta, mis hermanos, como dice la palabra de Dios. ¿Ve? Y las obras sin fe, imagínense, entonces las obras sin fe no es nada, porque si no tenemos fe, entonces nuestras obras son muertas. ¿Ve? Mire, ¿qué dice la palabra de Dios allá? ¿Alguien que me lo pueda leer? Claro. Buenas noches. Pastor. Mi hermana Jenner, Señor la bendiga. ¿Cuál va a leer? 1 Corintios 10. Amén. Bueno, 1 Corintios 10, ¿qué, pastor? 10:4, mi hermana. Palabra de mi Señor Jesús de Nazaret. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana. Señor Jesucristo me la bendiga. ¿Otra persona puede leer Hechos 4:11? Buenos días. Buenos días, hermano Jason. El Señor lo bendiga. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano. El Señor le bendiga. Entonces podemos ver claramente en las Escrituras que dice que el Señor Jesucristo es la roca, ¿verdad? Pero como ellos no creyeron en la roca, esa roca los va a destruir, esa roca los va a aplastar, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Por cuanto no creyeron en la roca los va a aplastar, porque el Señor es esa piedra angular, ¿verdad? En la cual se edifica todo el templo, ¿verdad? En la cual se edifica, nosotros nos edificamos. Milenita iba a decir algo, ¿cierto? ¿Cuál es el versículo? Tan bello, pastor. Segunda de Samuel 22:32. Bueno, mi hermanita, léamelo, por favor. Que dice la palabra del Señor. Sí, me encanta. Ajá. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, ahí está comprobando que la única roca que hay es nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso. Entonces, siempre me gusta reafirmar esa parte de la roca. Amén. Y Deuteronomio 32:4 dice, 3 y 4, dice, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Milenita. El Señor le bendiga. Muchas gracias por ese aporte tan bueno, espectacular esos dos versículos, porque nos deja claramente a nosotros ver que lo que hablaba el apóstol Pablo en algún momento, ¿cierto? Lo que hablaba o lo que se hablaba Pedro en Hechos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, o Pablo en 1 Corintios, ellos están afirmando lo que estaba escrito en la palabra de Dios, lo que estaba escrito allá por los profetas, en la ley, estaba escrito que el Señor Jesús es la roca,
Y ya nos aclara perfectamente estos versículos que nos leyó mi hermana Milenita, que la roca es Dios, ¿verdad? Entonces, eso que nos queda a nosotros totalmente claros, que siempre estamos hablando del mismo Dios, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios único, poderoso, todopoderoso, es la roca. Entonces, el Señor Jesucristo me la bendiga, Milenita. Ese es, ¿cuál es el otro versículo? Deuteronomio. Es Deuteronomio 32 del 3 y 4. Para que lo copien ahí para que la gente lo busque también y lo conserven con ellos. Entonces, importantísimo, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Miremos también lo que dice la palabra de Dios también en Mateo. Vamos a Mateo. Dice la palabra de Dios en Mateo 21, 42. Vamos a leer Mateo 21, 42, 46. Para que afiancemos un poquito más lo que hemos estado hablando, para que afiancemos un poquito más y demos concordancia con lo que estamos hablando. Mateo 21, capítulo 21, versículo 42. Bueno, dice la palabra de Dios así. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, mira lo que nos está aquí, lo que nos está revelando la palabra de Dios acá. ¿Quién está hablando acá? Está hablando nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús les está refiriendo una palabra escrita allá, una palabra que ellos conocen perfectamente, porque si hay algo que conocen los fariseos y los escribas y los judíos y toda esta gente de lo que estamos hablando acá, es de las Escrituras. Ellos saben perfectamente, se la saben del derecho y al revés, ¿verdad? Entonces el Señor les profiere una palabra a ellos y les dice a ellos, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? ¿Qué es eso tan maravilloso que el Señor ha hecho entonces? ¿En dónde está escrito eso? Vayamos al libro de Salmos, Salmos 118, capítulo 118, versículo 22. Vamos a leer ahí qué dice la palabra. Entonces, la palabra que el Señor les está refiriendo a ellos ahí, porque les dijo, nunca leíste en las Escrituras, recordemos que el Señor siempre los exhortaba a ellos, siempre con las Escrituras, ¿verdad? El Señor siempre les ha dicho, de mí escribió Moisés, qué dicen las Escrituras, cómo está escrito, cómo lees, les decía el Señor, ¿verdad? Porque el Señor les refería siempre esa palabra para exhortarlos por medio de ella misma. Y el Señor les refiere una palabra, ¿cierto? Les dice aquí en el 118, 22, dice la palabra, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es básicamente lo que el Señor les estaba refiriendo acá, ¿cierto? Dice, de parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos. Ahora te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito que el que viene en el nombre del Señor. El Señor les estaba diciendo, les estaba refiriendo a la parábola y les estaba diciendo que Él era esa piedra reprobada, ¿verdad? Por los edificadores y que había venido a salvarlos, ¿verdad? Eso está diciendo el Señor Jesús acá. Por eso les refirió esa palabra y les dijo, ¿ustedes no han leído en las Escrituras que el mismo Dios es el que va a venir a salvarlos? ¿Es el que va a venir a traer salvación? Yo mismo soy aquel del que estaba escrito allá en los Salmos. Mire la palabra, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. De la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios, dice. El Señor Jesús es Dios. Y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, eso se estaba refiriendo el Señor a ellos. Luego, por tanto, dice la palabra de Dios en el versículo 43, como desecharon al edificador, ¿verdad? Desecharon la piedra que iba a venir a salvarlos, ¿cierto que sí?
desecharon al Dios de la salvación, lo tenían enfrente y lo desecharon. Entonces el Señor les dice así de esta manera, dice el versículo 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, dice la palabra. ¿Ve? Le quitó el fruto, le quitó la invitación a ellos por cuanto ellos lo desecharon, ¿verdad que sí? Les quitó la invitación y ¿qué hizo? Convidó a los otros, ¿verdad? A los del camino y a todas estas personas, a los gentiles, que están entre los gentiles. ¿Ve? Y le iba a dar esa potestad para que la gente produzca fruto de él. Pero esa invitación, ahora, ¿cómo creo yo, cómo puedo yo pensar, mis hermanos, que es que yo soy digno de tener esta invitación en mi mano, ¿cierto? ¿Cómo creo yo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podría yo pensar o cómo podría estar yo, digamos, de cierta manera, pensando que puedo ser acreedor de tener esa invitación en mi mano? ¿Ve? De ser invitado por el Señor. ¿Cómo podría yo demostrar eso? Bueno, la palabra de Dios también nos lo dice aquí mismo, ¿cierto? Dice, será dado a gente que dice que produzca frutos de él. Ya hemos hablado varias veces acerca de los frutos, ¿cierto? Porque los hijos de Dios tienen la necesidad, tienen que demostrar unos frutos de justicia, frutos que me lleven a mí a la salvación, frutos que me lleven a mí a honrar a mi Padre, frutos que me lleven a mí, mis hermanos, a tener una vida digna con el Señor, a hacerme acreedor de esa invitación que el Señor está extendiendo a todos nosotros, ¿cierto? De eso está hablando la palabra. Es la única manera por la cual yo podría decir, reconociendo a mi Señor, por supuesto, primeramente, reconociendo a mi Señor Jesucristo como mi único Dios y Salvador, ¿cierto? Yo podría entonces recibir esa invitación siempre y cuando yo demuestre esos frutos que hay en mí, porque esos frutos los pone el Espíritu Santo en mí, ¿ves? Dice en el versículo 44, y el que creyere sobre esta piedra, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. Eso es básicamente lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque todos aquellos que desecharon la invitación, todos aquellos que no quisieron, que menospreciaron la palabra de Dios, que menospreciaron la verdad de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo, yo soy el que soy, yo soy el Cristo, ya se los he dicho. Pero como lo despreciaron, entonces la palabra de Dios dice que esa roca, o sea, nuestro Señor Jesucristo, los va a quebrantar, los va a destrozar, los va a desmenuzar. ¿Cómo podríamos saber nosotros eso? ¿En qué momento lo va a hacer? Allá en el día del juicio, hermanos. Cuando sea el día grande del Señor, cuando venga el juicio sobre las naciones, cuando venga el Señor trayendo juicio y justicia, nos va a dar a nosotros su justicia, porque la justicia que nos va a dar a nosotros es por fe. Y a ellos, aquellos que siguieron la justicia por obras, todos aquellos que despreciaron el mandamiento del Señor y la verdad de Cristo, van a ser destruidos. Allá van a ser echados al lago de fuego, mis hermanos. Pastor, Señora. quiero que leamos Deuteronomio 32:18, pastor. ¿Lo puede leer? Sí, señora. ¿Lo quiere leer, Milenita? Deuteronomio Y me 38. está retroalimentando el computador y no sé por qué, pastor. Ah, bueno, yo lo leo entonces. Deuteronomio 32. 18. Bueno, ¿solo este versículo? Sí, señor. Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios acá. Muchas gracias, Milenita, por este pasaje. Dice Deuteronomio 32, 18, dice, de la roca que te creó te olvidaste, dice la palabra de Dios. Te has olvidado de tu Dios, tu creador. ¿Ve? Tremendo esa palabra, mis hermanos. Tremendo porque nos confirma aún más que ellos se olvidaron de ese Dios de la salvación, se olvidaron de lo que el Señor les había dicho. Y definitivamente, mire también lo que dice la palabra de Dios acá. Sigamos leyendo y verán que ellos sí sabían de lo que acabamos de leer, de ese versículo, que ellos se olvidaron de la salvación, se olvidaron de la roca, de su Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que, dice, entendieron que hablaba
de ellos, ¿ve? Entendieron que hablaba de ellos, ¿ve? Porque como ellos creían que es que la justicia de Dios se obtiene por obras, ¿verdad? Entonces por eso ellos nunca reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos ya tenían la salvación hecha, ya ellos se habían hecho acreedores de la salvación. Por todas las tradiciones que ellos traían y por todas las obras, ellos creían que con cumplir todas las tradiciones, ya ellos eran salvos. Resulta que las cosas no son así. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de él. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. ¿Ve? Entonces, no solamente, mis hermanos, es el hecho de que no lo reconocieron, no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, sino que además lo querían matar, ¿ve? Le querían echarle mano ahí, lo querían apedrear y lo querían hacer de todo, mi Señor Jesús, ahí en ese momento, ¿ve? Porque eso es básicamente lo que les dije en el momento, ¿no? A veces la exhortación viene, a veces la palabra viene, a veces viene amonestación de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Por medio de los pastores. Pero la palabra de Dios no es gravosa. Lo que es gravosa es el orgullo que es en nuestro corazón, ¿verdad? Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Porque la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es la misma siempre, ¿verdad? Pero depende de cómo la recibamos nosotros. Si la recibimos con alegría y con gozo, por eso mi oración siempre es para que recibamos la palabra con gozo, con alegría. Porque hay veces que la exhortación duele, hay veces que la exhortación, la amonestación, a veces que las palabras, cuando a mí me dicen que usted es un mentiroso y su vida no ha cambiado, pero que si usted sigue en su mentira se va a ir para el infierno porque usted es hijo de Satanás, porque usted es un mentiroso. Pues eso como que, uy, esta persona, ¿por qué me está diciendo a mí eso? Y nos enojamos, ¿verdad? Nos enojamos porque se dice esa palabra, pero la palabra está ahí. Pero si tú la recibes con alegría, con orgullo, con humildad, perdón, con humildad, y te bajas de tu soberbia, de tu orgullo y dices, sí, por supuesto que si eso dice la palabra, bueno, mi vida tiene que cambiar, mis hermanos, yo no puedo seguir en la mentira, yo no puedo seguir andando en engaño, yo no puedo seguir andando en tanta falsedad, yo no puedo seguir andando en tanta idolatría, porque es que idolatría no solamente es prenderle una vela a un muñeco, idolatría no solamente es arrodillarme a rezarle allá a un monigote de esos, ¿cierto? No, idolatría no solamente es eso, mis hermanos. Idolatría es todo aquello que se revela en contra del Señor. Todo aquello que estás haciendo en contra del Señor, eso también es idolatría. ¿Ve? El orgullo que hay en tu corazón, tantas cosas que nosotros tenemos, el odio hacia nuestros hermanos. La palabra de Dios que dice que nosotros somos homicidas. Si nosotros odiamos al hermano, lo estamos matando. Imagínense las cosas que nos dice el Señor. Entonces, ¿por qué mi vida no va a cambiar? ¿Qué puede ser tan grave que esté pasando yo o que puede tener tanto orgullo en mi corazón como para yo decir que lo que estoy diciendo es correcto, es la palabra de Dios? Porque finalmente no soy yo el que les está diciendo eso. Y la palabra, no crean que solamente es para ustedes, es para mí también, porque a mí me redarguye la palabra. A mí me redarguye mi Señor Jesús. Cuando yo preparo el mensaje, cuando yo preparo y la palabra me dice que es que los mentirosos son hijos de Satanás, entonces yo digo, uy, Dios mío, yo tengo que cambiar mi vida, mi hermano, mi hermana, yo tengo que cambiar mi vida definitivamente. Yo no puedo seguir andando en lo mismo. Yo tengo que producir un cambio. Como dice la palabra de Dios, tiene que haber unos frutos. Tiene que producir frutos en nosotros. ¿Cuáles son estos frutos que tenemos que producir? Demuestre su cambio, demuestre su vida, demuestre que su vida ha cambiado, que ha dado frutos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder ser acreedores a esa invitación a las fiestas del Cordero. Miremos lo que dice, por ejemplo, Juan 13, respecto a lo que les estamos hablando. Miremos lo que dice Juan 13, 4. Juan 13, 4 dice la palabra de Dios así. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso
agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vayamos un poquito más despacio. Dice la palabra de Dios desde el versículo 4, dice así. Lo voy a leer para que tengamos pleno entendimiento de lo que estamos leyendo y no leamos simplemente por de corrido y se nos quede a nosotros así. Entonces, desmenucemos un poquito más. Dice, se levantó de la cena. Ahí está la cena del Señor, ¿verdad? El Señor estaba cenando con esas personas aquí. Dice que Él se quitó de su manto. Se quitó su manto. ¿Qué será que nos quiere decir el Señor a nosotros cuando nos dice que Él se quitó su manto? Recordemos que el Señor es santo, ¿verdad? ¿Qué representan las vestiduras o qué representaba el manto del Señor? ¿Cierto? Dice la palabra de Dios que el Señor se despojó de todo lo que Él tenía para venir a salvarnos a nosotros. Él se hizo maldición, mis hermanos. Él se hizo maldición por nosotros. Eso es lo más maravilloso y lo más significativo que podría haber hecho alguien por mí. Que mi Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo, se haya despojado de todo y que se haya convertido en maldición por mí, eso es lo más maravilloso que puede haber en la vida, ¿verdad? Y eso está diciendo el Señor aquí. Aquí nos está haciendo una especie de alegoría, nos está haciendo una símil, como lo que estamos leyendo en el libro de Mateo con respecto a la fiesta de bodas, ¿verdad? Porque Él se despojó su manto y tomó una toalla cualquiera, ¿verdad? Ese manto de santidad, y tomó una toalla y con esa toalla dice que se la ciñó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces, lo que yo quiero que entendamos acá, mis hermanos, es que así como el Señor hizo eso con nosotros, ¿verdad? Eso mismo tenemos que hacer nosotros con los demás, mis hermanos. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Lavar a los pies de las otras personas. ¿Por qué habla de los pies? ¿Por qué habla siempre de lavar los pies? Recordemos lo que sucedía en algún tiempo en el pueblo de Israel. Recordemos que no habían carreteras, ¿verdad? No habían pavimentos, no habían calles. Entonces era todo empolvado. De hecho, en algunos pasajes de las Escrituras podemos ver cómo el Señor Jesucristo nos enseña que cuando una persona, un discípulo o una visita en particular llegaba a una casa, ¿qué hacía el dueño de la casa? Enseguida mandaba a traer a sus siervos o mandaba a traer un platón o agua y lavaba los pies de la visita, ¿verdad? Recordemos cuando el Señor Jesucristo entró también allá a la casa y vino María y enjugó los pies del Señor con sus cabellos, con sus lágrimas, ¿cierto? Entonces, eso básicamente era lo que se hacía. ¿Por qué se lavaban los pies? Porque era básicamente lo que estaba visible, ¿verdad? Entonces, aquí nos está enseñando el Señor que nosotros tenemos que lavarnos, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué representa los pies aquí en este momento? Si no es esta carne, ¿cierto? Si no es lo físico, lo visible, eso es lo que nosotros tenemos que limpiarnos. Nuestro espíritu, la verdad, cuando nosotros ya recibimos a nuestro Señor, nuestro espíritu está limpio porque Él pagó por nosotros, ¿cierto? Pero aún seguimos en esta carne y nosotros tenemos que limpiarnos día a día de esta carne, de esta carnalidad, de este pecado que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero no solamente hacerlo yo, sino que por medio de mi testimonio y por medio de mis frutos, yo pueda lavarle los pies a otra persona también, ¿cierto? Por ejemplo, si un hermano puede predicar la palabra de Dios, puede traer la enseñanza, nosotros, de muchas maneras nosotros podemos producir estos frutos, ¿verdad? Para que se aplique esta palabra. Miremoslo, sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice, le puso agua en un librillo en el versículo 5 y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, era algo que Pedro no le cabía en su mente, ¿verdad? Porque ya Pedro había reconocido y sabía quién era nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice, ¿cómo el Dios Todopoderoso me va a lavar a mí los pies? ¿Cómo se va a humillar a tal punto a lavarme a mí los pies? Esos pies sucios, ¿verdad? Eso es algo que no le cabía a Pedro en la cabeza. Sin embargo, como dice la palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos,
¿cierto? Los pensamientos míos no son los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo siempre va un punto más allá de lo espiritual, va siempre a lo profundo, a lo espiritual, va un poquito más allá de la carnalidad, de lo físico, de lo visible y de lo que nosotros podemos ver. Porque Él siempre, por medio de un ejemplo físico, Él nos muestra siempre las cosas espirituales. Entonces el Señor le contesta de esta manera, dice, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, dice el Señor. Llega a haber un momento en que Pedro tenía que entender estas cosas, que no era simplemente el hecho de lavar los pies, porque eso era algo simple, algo físico, y él quería mostrarle algo más espiritual. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Ve? Entonces ya Pedro como que cae en cuenta, ¿cierto? Como que ya el Señor le abre el entendimiento a Pedro, y espero que el Señor nos abra el entendimiento también en esta tarde, en esta mañana, el día de hoy, ¿cierto? Y podamos también, así como dice Pedro, ¿verdad? Podamos decir de alguna manera, como dice el apóstol Pedro acá, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, dice la palabra de Dios, no necesita lavarse, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y comenzó a hacer referencia también a quién era el que no estaba limpio también ahí, ¿verdad? Porque a la verdad todos estaban en la mesa, todos estaban en la cena, todos conocían, todos andaban con mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero una cosa muy diferente es que estén allí al lado del Señor Jesucristo, y otra cosa es que se sienten a la mesa con el Señor, como hablábamos allá. ¿Quién era el que no estaba, quién era el que no estaba lavado? ¿Quién era el que no tenía sus vestiduras correctamente como fiesta de bodas? ¿Quién era ese? La misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Dice, aunque limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dice en el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos, no estáis limpios todos, ¿cierto? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, dice el Señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Ven? Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esa es la tarea que nos deja el Señor, mis hermanos, ¿verdad? Debemos ayudarnos unos a otros, debemos ayudarnos en exhortación, debemos ayudarnos en apoyo, en palabra, en soporte, en lo que sea, mis hermanos, en cualquier ayuda. Debemos apoyarnos en todo, mis hermanos. Debemos apoyarnos en todo. Dice la palabra de Dios, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, aquí está hablando también de la palabra de Dios, está hablando acerca de Judas, ¿verdad? Porque Judas vimos claramente que estaba entre ellos, pero no era de ellos, ¿verdad? No eran de los del Señor. El Señor lo eligió porque hay una lección, mis hermanos. Cuando vemos a esta persona que está ahí vestido de boda, también, perdón, que está ahí dentro de la fiesta,
Pero la palabra de Dios dice, Señor, ¿y usted qué hace aquí? Usted no está vestido de bodas. ¿Qué está haciendo acá? Usted no tiene vestidos de santidad. Es lo mismo que pasó con Judas, ¿verdad? Estuvo entre ellos, mis hermanos, pero no era de ellos, porque hubo una lección. Es muy diferente. La lección siempre va a estar, mis hermanos. La lección siempre va a estar. El Señor siempre va a hacer una lección, pero va a elegir unos para salvación y va a elegir unos para vida, para condenación, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios lo dice. Dice ahí que Él hizo la elección. Los que se podían sentar a la mesa con Él, ¿cierto? Los que se podían sentar a la mesa y el que echó allá al lago de fuego, el que echó allá a las tinieblas, ¿verdad? Él hizo la elección. Todos estaban ahí, Él ya había hecho la elección de todos, porque Él no llegó ahí por casualidad, ¿cierto? Él no fue que iba caminando y como que se desvió del camino y como que, ay, aquí hay una fiesta, yo me meto acá. No, así no es. La elección siempre va a estar, la elección siempre viene de nuestro Señor. El rey es el que siempre elige, tanto a buenos como malos, como dice la palabra de Dios. Ahí dice en la palabra, en el capítulo 20 de Mateo 22:10, dice así, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Ahí hay una lección, hermano. Ahí ya hay una lección. Lo mismo dice en el versículo 13 también, ¿cierto? Dice, entonces el rey, en el versículo dice, le dijo, amigo. Cuando le dice amigo, quiere decir que amigo ya conoce de las escrituras. Yo no le puedo decir amigo a un conocido, a un desconocido. Ese conocido ya tiene que ser mi amigo, ¿cierto? Esa persona ya tiene que ser mi amigo para yo poderle decir amigo, para poder yo referirme a esa persona como amigo, ¿cierto? Ya es un amigo, ya conoce, ya me conoce a mí. Por eso estuvo ahí, por eso llegó a la fiesta. Y dice en el versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí, dice la palabra de Dios, será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ve? Ahí en las tinieblas será el lloro y el crujir de dientes. Hay una lección siempre, sea para salvación o sea para condenación. ¿Ve? Pero siempre la elección va a ser de parte de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 7, 8. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 7 al 8. Dice así de esta manera. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa en este momento? Si no somos nosotros, ¿verdad? La iglesia, a las cuales el Señor ha llamado hijos, ¿verdad? A esas personas a las cuales el Señor nos llama cariñosamente hijos, el Señor también nos llama la esposa, ¿cierto? Dice en el versículo 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Ve? Es ahí donde el Señor dice, ya a la esposa, ya estando yo en las fiestas, me voy a sentar a la mesa con el Señor, entonces ya tengo que tener ese vestido de santidad con el Señor. De lo contrario, el Señor me va a decir, usted no está vestido acorde a la fiesta, váyase de aquí. ¿Sí me entienden? Así exactamente, en palabras más comunes, nos va a hablar el Señor. Así, y dice, resplandeciente porque el lino fino, dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ve? Entonces, lo que les estaba diciendo ahorita, que nosotros tenemos que producir frutos, porque esos frutos es lo que hace resplandecer y lo que hace lavar mis vestidos, es lo que le hace lavar mi vestido de santidad con respecto al Señor, ¿verdad? Eso es lo que me hace a mí acreedor a llegar allá a la fiesta con mi Señor, para que mi Señor no me saque, no me aparte de Él, no me saque a mí de la fiesta, ¿ve? De la celebración con nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó por mis pecados, mis hermanos. Él ya se tiñó su ropa de sangre. Él ya se tiñó su ropa de sangre por mí. El deber mío es blanquear por medio de sus frutos para que yo pueda finalmente estar en santidad y pueda ser acreedor a esa invitación que el Señor me está haciendo. ¿Qué dice el Apocalipsis 21, 1, 8?
Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21, 1, 8, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, ¿cierto? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya todo lo que era lo terrenal, lo físico, todo eso ya pasó. Aquí estamos hablando ya de nuestra reunión con Él, ¿verdad? De nuestra reunión con el Señor, de lo que el Señor le permitió ver a Juan. Entonces dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida, de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, mis hermanos, todas las cosas, dice. Y yo seré su Dios. Y dice la palabra de Dios, y él será mi hijo. ¿Ve? Pero hay una exhortación también de esta hermosa profecía, de esta hermosa palabra, de esta hermosa enseñanza, de esta hermosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, dice la palabra de Dios que, y todos los mentirosos, los que aún no han muerto a la mentira, los que aún siguen engañando, los que aún mienten por naturaleza como si fuese cualquier cosa. Todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Dura esa palabra, mis hermanos, dura esa palabra, pero hay que aceptarla. Hay que aceptarla porque está escrito. Está escrito que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y no solo no heredarán, sino que van a ser echados al lago de fuego. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que limpiar nuestra boca de tanta mentira, pero no solo la boca, sino nuestro corazón y nuestra mente, porque de ahí es donde sale todo. Pastor, ¿le puedo hacer ¿Señora? una pregunta? Sí, señora, dígame. Cuando ahí el Señor dice pero para los cobardes, incrédulos, cuando en la palabra el Señor llama cobarde a un, ¿qué es esa palabra cobarde en la palabra, pastor? Cobarde, mi hermana, Cobarde. este caminar, usted sabe que en el caminar en el Señor Jesucristo es un caminar duro, porque, bueno, la palabra de Dios, aunque dice que sus mandamientos no son gravosos, pero lo que es gravoso es la dureza de nuestro corazón. Pero aquellos que siguen el camino, pero se han devuelto, son cobardes, porque aquel que pone que pone la mano en el arado, mi hermana, no puede echar para atrás. Usted ya comenzó el camino de la salvación, usted tiene que tener fortaleza, usted tiene que orar todos los días al Señor para que le dé esa fortaleza, ¿cierto? Porque así como nosotros nos ejercitamos en el gimnasio para coger fortaleza, coger estado físico, así mismo nos debemos de fortalecer espiritualmente para poder seguir esta carrera, para poder tener la fortaleza y no ser cobardes y seguir adelante y poder llegar a la meta. ¿Ve? De eso habla la palabra de Dios. ¿Ve? Mire lo que dice Isaías 62:5. Se lo voy a leer aquí rapidito. Dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa. Así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Ve? Y por último, mis hermanos, leamos Apocalipsis 19, 9-10. Vayamos allá. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados mis hermanos, bienaventurados todos los que son llamados y son dignos de sentarse a la mesa con el Señor, los que son dignos de poder participar de la cena y de las bodas del Señor.
Bienaventurados, mis hermanos. Mire todo lo que hemos hablado y lo que debemos meditar en la palabra. Versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Ve? Retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La palabra de Dios dice ahí, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Pastor, El Señor, dígame. ¿puedo? Hermana Gracielita, el Señor la bendiga. Amén. El Señor los bendiga a todos. Quería Amén. aportar un versículo del libro de Isaías. Sí, por supuesto, mi hermana. Bien, pues. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y ustedes clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis su nombre por maldición a mis escogidos. Y el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Gracielita. Hermoso pasaje, muy acorde con lo que estamos hablando y Dios permita que el Señor haya hablado a nuestro corazón, que haya hablado a nuestro entendimiento, que nos haya abierto con humildad nuestro corazón y que, bueno, definitivamente podamos pensar y meditar todo este tiempo de aquí a que el Señor nos permita vivir y podamos trabajar en eso, en que podamos ser dignos de poder llegar a la vida eterna con Él. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanitos.